Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En tiempos de cambios profundos y caminos inciertos, San Guinebaldo eligió una vida de silencio, obediencia y entrega total. Monje benedictino, prior y formador de almas, comprendió que la verdadera grandeza no está en el ruido del mundo, sino en la fidelidad cotidiana vivida con humildad. Su vida fue una escuela de paciencia y confianza. A través de la oración, el servicio y la aceptación de la enfermedad, aprendió a unir cada fragilidad humana a la voluntad de Dios, convirtiendo el sufrimiento en ofrenda silenciosa. Hoy, San Guinebaldo nos invita a redescubrir la fuerza escondida en la vida interior, esa que no busca aplausos, pero sostiene al mundo desde lo invisible. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura fascinante del siglo VIII, Sant Guinebaldo. Sí, una figura que a primera vista podría parecer secundaria, pero que esconde una historia increíble. Totalmente. Y los materiales que tenemos son una mezcla muy interesante. Textos hagiográficos, que, para quienes no estén familiarizados, son biografías de santos, ¿no? Escritas más para inspirar que para ser exactas. Exacto. Y también tenemos entradas de santorales, artículos enciclopédicos. Y con todo eso, nuestra misión es reconstruir la historia de este hombre. Una vida que fue, una peregrinación constante, marcada por la enfermedad, pero también por un proyecto familiar extraordinario. Y ese, para mí, es el ángulo que lo cambia todo. La historia de Guinebaldo no es la del héroe solitario, para nada. ¿No? Es la crónica de lo que podríamos llamar una empresa familiar de santidad. Me encanta este término. Es que es eso, un padre y sus 3 hijos, todos anglosajones, que se lanzan a la misión de evangelizar lo que hoy conocemos como Alemania. Vamos a ver cómo ese esfuerzo colectivo, casi como si fuera una startup del siglo VIII, fue la verdadera clave de su legado. Esa idea de empresa familiar es clave, sí. Y para entender cómo llegaron a eso, supongo que tenemos que volver al principio, al viaje que lo empezó todo, ¿verdad? Absolutamente. Todo comienza ahí. Entonces, la historia arranca por ahí del año 721. Guinebaldo nace en Wessex, Inglaterra, en una familia noble, y de repente, junto a su padre, San Ricardo, y su hermano, Wilibaldo, decide dejarlo todo para peregrinar a Roma. A ver, esto me llama la atención. ¿Qué tan común era que una familia noble entera, padre e hijos, abandonaran todo por un viaje tan peligroso en esa época? Era extremadamente raro, un acto de devoción totalmente radical. Que un individuo lo hiciera, bueno, pero que el patriarca se llevara a sus herederos a un viaje que fácilmente podía costarles la vida, eso era una declaración de intenciones tremenda. Claro, no era un paseo. Para nada. El viaje de Inglaterra a Roma estaba lleno de bandidos, enfermedades, un terreno hostil, y de hecho la tragedia no tarda en llegar. El padre, San Ricardo, muere de agotamiento en Lucca, en Italia. Wow. Sus reliquias, por cierto, todavía se veneran allí, en la iglesia de San Frigidian. Un comienzo brutal para el viaje. Y a pesar de eso, los 2 hermanos, Guinebaldo y Wilibaldo, siguen hasta Roma. Pero cuando llegan, sus caminos se separan de una forma que va a definir sus vidas, ¿no? Totalmente. Wilibaldo, que parece ser el más aventuroso, el más fuerte, decide seguir hasta Tierra Santa. Pero Guinebaldo no puede. Se ve obligado a quedarse y la razón es su salud, su frágil salud. Y este punto es fundamental para entenderlo.
es que es la clave de su carácter y de su obra. No es un detalle menor. Una fuente menciona que contrajo malaria al llegar a Roma. Otras dicen, de forma más general, que siempre fue de una constitución muy delicada. De hecho, su biógrafa posterior, una monja llamada Hugeburga, habla de que sufrió toda su vida de un reumatismo grave, casi paralizante. O sea, no estamos hablando del típico santo misionero robusto que recorre el mundo. Para nada. Y aquí es donde su historia se vuelve fascinante. Es como si su debilidad física lo hubiera empujado a construir sistemas que no dependieran de la fuerza de un solo hombre. ¿Te das cuenta? Claro, como no podía ser él el héroe errante, Su enfermedad, en cierto modo, moldeó la naturaleza de su legado. Así que se queda en Roma y dedica los siguientes 7 años a estudiar teología, a formarse en la vida monástica. Se prepara para construir, no para vagar. 7 años. Es una formación muy sólida. Y después de ese tiempo regresa brevemente a Inglaterra, parece que para reclutar a más gente, y luego vuelve a Roma. Y es ahí, en el año 739, donde se encuentra con la figura que le va a cambiar el destino: San Bonifacio. San Bonifacio. Si conectamos esto con el panorama general, Bonifacio es una figura monumental. El apóstol de los germanos. El gran jefe, digamos. El gran jefe, sí. Y también era anglosajón, lo cual es muy importante. Creaba un lazo de confianza inmediato. Estaba en medio de una campaña masiva para cristianizar y organizar a las tribus germánicas. Era un organizador brillante, un misionero incansable. Y ve a los hermanos y dice: estos son los míos. Exacto. Cuando se encuentra con Waynebaldo y Wilibaldo, que para entonces ya había regresado de su propio viaje épico, Bonifacio ve en ellos a los aliados perfectos. Eran de su tierra, estaban formados en Roma, compartían su fervor. No duda ni un segundo en reclutarlos para su misión en Germania. Y así es como Winibaldo finalmente llega al campo de batalla espiritual de lo que hoy es Alemania. Bonifacio lo ordena sacerdote en Turingia y le encarga la administración de 7 iglesias en la región, con base en un lugar llamado Sulzenbrocken. Una tarea nada menor. Y un trabajo increíblemente peligroso. Se enfrentó a la persecución directa de los sajones paganos, lo que lo obligó a moverse más al sur, hacia Baviera. No era solo un predicador de aldea, era parte del equipo directivo que estaba construyendo la iglesia alemana desde sus cimientos. O sea, era un gestor. Totalmente. Y esto se ve clarísimo en su participación en un evento crucial, el Concilium Germanicum de 744. Has mencionado el Concilium Germanicum. ¿Qué tan importante fue este evento? Porque suena a algo más que una simple reunión. Fue absolutamente crucial. Hay que imaginarse la iglesia en Germania en ese momento. Era un mosaico de prácticas, algunas apenas se distinguían del paganismo, con clérigos de dudosa moral, sin una estructura clara. Un caos. Un caos total. Y Bonifacio, con el respaldo del Papa y el poder de los francos, usó este concilio para estandarizarlo todo: la jerarquía, la doctrina, la disciplina del clero. Fue el momento en que la iglesia germánica se organizó formalmente bajo el modelo romano. Y la presencia de Weinbaldo ahí nos dice algo. Nos dice que él no era un simple peón. Era una figura de confianza en el círculo íntimo de Bonifacio, un arquitecto de la nueva iglesia. Entiendo. Así que, tras años de este trabajo de base, tan intenso y peligroso, Weinbaldo se reúne con su hermano Wilibaldo, que para entonces ya ha escalado a una posición de mucho poder. Es el obispo de Eichstätt. Y aquí es donde esa idea de la empresa familiar vuelve con toda su fuerza. Es el momento cumbre de esa idea. Exactamente. Wilibaldo tiene una visión. Necesita un centro neurálgico, un faro de piedad, de cultura, de formación para las nuevas iglesias que está fundando. Y en lugar de buscar a un extraño, recurre a su propia sangre. Le pide a su hermano Weinbaldo y a su hermana Santa Walburga que lideren juntos este proyecto tan ambicioso. Es la máxima expresión de confianza. Un momento, un monasterio para hombres y para mujeres, dirigido por un hermano y una hermana. Eso rompe un poco con la imagen que uno suele tener de estas instituciones medievales. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Suena casi como una startup moderna con cofundadores familiares. Es una analogía perfecta.
fundan el monasterio de Heidenheim en 752, y era lo que se conoce como un monasterio doble. Era una institución benedictina con dos comunidades, una de monjes y otra de monjas, totalmente separadas en sus claustros y dormitorios, pero que compartían una misma iglesia. Ah, ¿compartían la iglesia? Sí, para los oficios litúrgicos. Weinbaldo era el abad, con autoridad general, y Walburga era la abadesa, que gobernaba la comunidad femenina. ¿Y esto era común o fue una innovación de ellos? Era un modelo que existía, especialmente en el mundo anglosajón y franco, pero ellos lo ejecutaron con una eficacia extraordinaria en un contexto misionero. Estratégicamente era brillante. Claro. Creaba un centro autosuficiente para la vida religiosa, masculina y femenina, un polo de educación para ambos sexos y un centro administrativo estable en medio de un territorio hostil. El hecho de que la biografía de Weinbaldo fuera escrita allí mismo por la monja Huchburga nos demuestra la intensa actividad intelectual del lugar. No era solo un sitio de oración, era una fábrica de cultura. Y no eligieron un lugar fácil. Las fuentes dicen que era un bosque salvaje, que tuvieron que despejarlo con sus propias manos para empezar a construir. Eso implica un esfuerzo físico tremendo, sobre todo para alguien con la salud de Wienebaldo. Exacto, lo cual refuerza esa idea de que su liderazgo no se basaba en la fuerza física, sino en la visión y en la perseverancia. Y su trabajo, pues, no pasó desapercibido. Su intento de imponer la moral cristiana y erradicar las prácticas paganas molestó profundamente a los lugareños. A tal punto que intentaron matarlo, según cuenta una anécdota. Sí, le tendieron una emboscada. Imagina la escena. Estás en medio de la nada, construyendo un centro de fe y conocimiento, y tus vecinos literalmente quieren asesinarte. Es increíble. Eso te da una idea de la hostilidad real del ambiente. No era solo predicar con la palabra, era literalmente sobrevivir día a día. Completamente. Y su respuesta no fue la violencia, sino redoblar sus esfuerzos. La biografía cuenta que, tras escapar, continuó predicando y enseñando la perseverancia, usando la vida de Cristo como modelo para transformar tanto a sus monjes como a los paganos que lo rodeaban. Sabía que la batalla era cultural y espiritual, no física. A pesar de toda esta actividad frenética, fundar un monasterio, administrarlo, predicar, sobrevivir a intentos de asesinato, su salud nunca mejoró. De hecho, las fuentes son muy claras en que sus últimos 3 años fueron de un sufrimiento casi continuo. El nivel de su enfermedad era tal que, y este es un detalle muy conmovedor que aparece en los textos, le instalaron un altar en su propia celda. ¿En su celda? En su propia celda. Así podía celebrar la misa sin tener que moverse. Su devoción era literalmente más fuerte que su dolor. Y aún en ese estado, con la salud completamente destrozada, emprende un último viaje. Quería visitar el santuario de San Bonifacio en Fulda, su mentor. Sí, las crónicas dicen que llegó casi moribundo. Es una muestra de lealtad increíble. Es que es alucinante. Y lo fascinante aquí es que su plan final era retirarse a Monte Cassino, el gran monasterio que su hermano Wilibaldo había ayudado a reconstruir. Quería terminar sus días en el corazón de la vida benedictina. Pero bueno, su familia, al ver su estado deplorable, lo disuadió. Sabían que no sobreviviría al viaje de vuelta a Italia. Y así finalmente fallece el 18 de diciembre del año 761, en Heidenheim, el monasterio que él mismo fundó. Murió literalmente en brazos de su hermano Wilibaldo y su hermana Walburga. Se cierra el círculo perfecto de esta empresa familiar. Pero su historia, como la de muchos santos, no termina con su muerte. Huchburga, la biógrafa, y otros escritores como San Ludgerio relatan que en su tumba comenzaron a ocurrir curaciones milagrosas. Ah, claro, los milagros post-mortem. Exacto. Y 18 años después, en 777, Wilibaldo ordena el traslado de sus restos. Y al abrir la tumba, se encontraron con su cuerpo incorrupto. El cuerpo incorrupto. Esto es algo que se oye a menudo en las vidas de los santos. ¿Por qué era tan importante en esa época? ¿Qué significaba? En la teología de la época, era considerado un signo inequívoco de santidad. La idea era que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la corrupción física tras la muerte era una consecuencia del pecado original. Un cuerpo que desafiaba la descomposición natural era visto como una señal divina, ¿no? Como una prueba.
una prueba de que esa persona había vivido una vida de gracia excepcional, una especie de anticipo de la resurrección. Y este acto, la traslación de las reliquias por orden del obispo, funcionaba como una canonización formal en esos siglos. Era la confirmación oficial de su santidad. Y con el tiempo su figura se asoció a diferentes patronazgos. Se convirtió en el santo patrón de los trabajadores de la construcción, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Claro, por edificar Heidenheim desde cero. Exacto. También de los jardineros. Y aquí viene una curiosidad que menciona una fuente, también de los cerveceros. Lo cual no es tan extraño como parece, ¿eh? No, hay alguna historia detrás de eso. Probablemente tiene que ver con que los monasterios medievales, sobre todo los benedictinos, eran centros de producción cervecera de primer nivel. La cerveza era nutritiva, calórica y, más importante, mucho más segura de beber que el agua de la época. Cierto. Como abad, Waynevaldo habría supervisado esa producción sagrada, que era esencial para la supervivencia y la hospitalidad del monasterio. Es un recordatorio de lo increíblemente terrenal y práctica que era la vida monástica. Entonces, si recapitulamos, la historia de San Waynevaldo es la de un hombre que, partiendo de una fragilidad física constante, construyó instituciones que perdunaron. Su legado no fue el de las hazañas espectaculares, sino el de la perseverancia silenciosa, la organización y, sobre todo, la colaboración familiar. Y esto nos lleva a una paradoja muy interesante. A pesar de su vida, de su obra y de los milagros que se reportaron, su culto nunca alcanzó la fama del de su hermano, el obispo Wilibaldo, o el de su hermana, la abadesa Walburga, cuyo culto se extendió por toda Europa. Queda un poco a la sombra. Quedó un poco a la sombra de sus parientes más célebres, sí. Fue el arquitecto, pero otros se llevaron, digamos, más fama. Lo cual nos deja con una reflexión final. A menudo imaginamos a las figuras históricas, y especialmente a los santos, como individuos singulares, genios solitarios que logran grandes cosas por sí mismos. Sí, el mito del héroe individual. Exacto. La vida de Waynevaldo, sin embargo, nos muestra un modelo completamente diferente. El del éxito como un proyecto colectivo, como una empresa familiar. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿cuántas grandes obras de la historia que atribuimos a una sola persona fueron en realidad el resultado del esfuerzo coordinado de un grupo unido por lazos de sangre y un propósito en común? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.